La conferencia que vamos a tener el día de hoy es un lobo vestido de oveja y el AI como método de camuflaje. Tenemos con nosotros a César González, que es ingeniero de Machine Learning. Es un honor para nosotros contar en esta sesión de aula abierta con la presencia de César González, un experto en inteligencia artificial y aprendizaje automático. César es ingeniero con una destacada trayectoria en el desarrollo de modelos de Machine Learning, liderazgo de equipos y creación de soluciones innovadoras e inteligencia artificial generativa. Actualmente se desempeña como Machine Learning Engineer en Orso, donde desarrolla sistemas RAG y agentes inteligentes basados en estos modelos. A lo largo de su carrera ha liderado proyectos en empresas como Neostelar y Everest, diseñando soluciones de automatización y Machine Learning de extremo a extremo. Su experiencia abarca herramientas y tecnologías clave como AWS, Azure, TensorFlow, PyTorch y grandes modelos de lenguaje, consolidándolo como un referente en el campo de la IA. Hoy nos acompaña con su charla un lobo de oveja y el IA como método de camuflaje, en la que explotará los desafíos y riesgos del uso de la inteligencia artificial generativa en distintos entornos. Recibamos por favor con un fuerte aplauso a César González. Hola, mucho gusto, soy César González. Ahí ya me dieron una pequeña y buena presentación. No sé si ahí me escuchan bien. Ahí, sí. ¿Me acerco más? Ahí, mejor. Listo. Nada, espero que la presentación de hoy les sea llamativa y que aprendan algo bastante interesante. La idea es camuflarnos y vamos a empezar con nuestra agenda. Disculpen que la presentación está en inglés, pero igual voy a intentar explicarlo todo paso a paso. Nuestra agenda se compone de 5 puntos. El primero es empezar por el por qué. ¿Por qué es una buena idea crear modelos generativos? ¿Qué podemos lograr con ello? ¿Hasta dónde podemos llegar? Una vez que entendemos eso, ¿qué es un modelo generativo? El siguiente paso es cómo se construye un modelo generativo, en este caso enfocado a hacer que sea para camuflaje, el objetivo que queremos lograr. Nuestra solución, que son un montón de letras en ese momento, pero en un momento van a tener sentido cada una de ellas, que es básicamente la arquitectura que vamos a usar para camuflarnos utilizando un modelo generativo. Y un caso de uso, que es el caso de uso que vamos a utilizar nosotros en este caso en ciberseguridad, y un bonus, que siempre suelo dar un bonus de qué más podemos hacer con modelos generativos. Entonces, ¿por qué? Porque es buena idea y es chévere utilizar modelos generativos porque se pueden aplicar en muchos campos. Intenté destacar unos que eran bastante interesantes, como la creación de moléculas sí, básicamente moléculas, con lo que puedes generar materiales nuevos, medicamentos, incluso en biología también se usa. Poder generar estructuras nuevas, en este caso en drones, para que sean más resistentes, quizás más ligeros o que sean más aerodinámicos, más rápidos. También para modelar secuencias, en este caso el movimiento de un robot, que necesito que sea más rápido o que sea más eficiente, que no consuma tanta energía. Y uno que es bastante interesante, que es el carrito que ven ahí, lo que se está generando es la pista, el ambiente. Entonces, el carro, en vez de utilizar, digamos, el juego real, utiliza un modelo generado que simula el ambiente. Entonces, hay bastantes aplicaciones interesantes. Por eso sería buena idea utilizar modelos generativos. En nuestro caso de uso, queremos utilizar el modelo generativo para camuflarnos, que básicamente significa ocultar tu presencia o esconderla directamente. Entonces acá un caso bastante chévere que podemos ver en la naturaleza, una mantis, la miras, qué flor tan linda, pero en realidad está esperando el primer mosquito que llegue y le echa mano. Para el mosquito eso es camuflaje que no le conviene, que lo confunde y al final, bueno, es una sentencia y una ventaja para la mantis. Eso es lo que queremos lograr con modelos generativos. Ahora sí, ya que sabemos por qué es buena idea, un poco de introducción de qué es un modelo generativo. Intenté mantenerlo un poco simple, no mucha matemática y demás, porque asumo que habían varios niveles, pero entonces vamos con la introducción de qué es un modelo generativo. Es una rama de Machine Learning que se enfoca a generar datos con base a datos ya existentes reales y puede generar variaciones o directamente datos sintéticos que se parecen mucho a los reales.
esa descripción que aparece ahí es de un libro que me gusta mucho, se llama Deep Learning Generative, de Forrest David. ¿Puedes usar este así? ¿Cuánto suena más duro? Sí. Ahí. Espérate, yo me lo estoy aprendiendo. Creo que voy a cambiar esto. No, pero espérate que es que está... Ahí. No, si quieres continuar con este mientras tanto. Sí, dale. Sí. Ahí ves, ¿y qué significa en esta imagen que también lo podemos entender? Tengo un conjunto de datos que también puedo partir en dos grupos, amarillo y azul, y lo que podemos hacer es generar este triángulo naranja que se encuentra al lado de los azules y que tiene características muy parecidas al azul. Entonces es básicamente con base a datos ya conocidos, genero datos sintéticos nuevos que pueden ser útiles en diferentes aplicaciones. Ya vamos a ver en nuestro caso de uso cómo se ve. Antes de seguir, me gustaría resaltar dos conceptos que son importantes para poder entender los modelos generativos. El primero es Probability Density Function, que es, traducido al español, sería función de probabilidad de densidad, algo así. Lo familiarizo más en inglés el término. Y lo que básicamente busca esta función es que, con base a unos datos que yo ya tengo, poder generar una función que me diga qué tan probable es que suceda un evento. En el ejemplo, por ejemplo, de las mantis religiosas, yo podría tomar una característica que qué tan larga es. Entonces, supongamos que tengo mantis que son de 1, 2, 3 centímetros, 4 centímetros, para acoplarnos a la imagen que se ve allí, y de pronto hay un salto muy grande porque hay un crecimiento, digamos, exponencial que tienen una etapa de crecimiento que saltan a 7, 8 y 9. Lo que yo hago es tomar muchas muestras y con base a todas esas muestras yo puedo generar una función que me dice qué tan probable es que suceda un evento. Entonces, la función ya está y lo que yo hago es coger un dato nuevo y si me llega una mantis que mide 3 centímetros, la coloco en mi modelo y él me dice, es muy probable que suceda con base a esa imagen que tenemos allí. Porque según las muestras que yo tengo, tengo esa distribución, esa función de probabilidad. El segundo término que también es importante es likelihood. Aquí funciona un poco diferente, aunque son términos que también están familiarizados. Me gusta más el término en inglés porque en español likelihood y probability suelen ser términos como muy parecidos en la pronunciación. ¿Sí? ¿Ahí va mejor? Sí, perfecto. Es mejor salir. Entonces, lo que significa el likelihood básicamente es una métrica que yo puedo sacar con base a datos que yo tengo previamente, pero lo que ahora cambia es la función. Es la función que me quiere describir ese término de probabilidad. En este caso, los datos que son estáticos son los puntos, ¿correcto? Y lo que yo cambio es esa función que quiero que represente esa probabilidad, ¿correcto? Si hay alta likelihood, significa que la función que yo estoy utilizando me representa bastante bien esa probabilidad. Si hay baja likelihood, significa que no lo representa lo suficientemente bien. Me gusta este GIF porque nos podemos hacer el ejercicio acá de que sería una alta likelihood y una baja likelihood. Se puede decir que es una afinidad, es correcto, es correcto. En este caso, como tenemos, por ejemplo, en estos datos que se ven aquí, como hay varios datos, supongamos que esta también sigue siendo la longitud de la mantis, se supone que ahí debería tener un pico más alto, ¿correcto? Porque es más probable que suceda ese evento, mientras acá habría una montañita, pero más pequeña. Entonces ahí, por ejemplo, alta likelihood, baja likelihood, más o menos likelihood, baja likelihood, alta likelihood, ¿se entiende? Porque está describiendo bien la probabilidad de que suceda el evento, ¿correcto? Esos dos términos son importantes porque cuando hacemos modelos generativos, lo que queremos es que el modelo generativo aprenda esa probabilidad, esa distribución de probabilidad, ¿correcto? Porque con base a eso yo puedo identificar si lo que está generando está bien, ¿correcto? O se parece a lo que es real. Entonces, la función que ven allá abajo básicamente representa eso. Quiero maximizar la likelihood con base a los datos que yo tengo, la función que me lo modela. Acá se ven 2 dimensiones, pero el mundo real suele ser mucho más complejo. Tienen un montón de dimensiones. En el caso que estamos utilizando ahorita de la mantis, puedes tener el color, puedes tener el género, puedes tener qué tan largo es, puedes tener la ubicación del mundo en el que se encuentra. Hay muchas características. Y ahora sí, ya que entendemos como esos pasos, lo que es un modelo generativo y como esos principios que hay detrás de eso, ¿cómo podemos construir un modelo generativo que nos sirva para camuflarnos, para escondernos?
Entonces, primero, algunos requerimientos que queremos que tenga ese modelo generativo. El primero viene siendo, por supuesto, que la data que cree sea similar a la data real. Queremos que parezca real para poder engañar, pues, en este caso, al discriminador. Queremos que se mantengan algunas características básicas en el camuflaje. Por ejemplo, si yo quiero camuflar un lobo, no me sirve que pierda los colmillos o pierda las garras. Necesito que todavía pueda atacar, ¿correcto? Entonces, hay características que quiero mantener, pero todavía hay otras que quiero esconder. Que nos permita también hacer como combinación de clases. ¿Esto a qué se refiere? Que, por ejemplo, yo quiero que el lobo siga manteniendo las garras y los colmillos, pero el pelaje ahora es un pelaje de oveja. Ahora es un lobo peluchudo, ¿sí? Y sigue siendo un lobo que ataca, que me sirve para esconder. Y al final quiero que venza al discriminador. En este caso, habrá un perro guardián al que quiero engañar, ya sea por mi pelaje, por mi movimiento, por lo que haga falta, ¿correcto? Esa es la idea y esos son los requerimientos que quiero cumplir. Esta slide sí la pasamos un poco más rápida. Ahí es como un salto de fe. Esto simplemente es un diagrama que me muestra todos los modelos generativos que actualmente hay o los más populares. En este caso el salto de fe es como vamos a utilizar dos directamente para tampoco extendernos en la explicación. El primero que vamos a utilizar se llama Variational Autoencoder, que es el primero que está en la parte de arriba y que la idea es que aproxime una densidad, que es que pueda encontrar ese likelihood lo más alto posible para poder modelar bien esos datos reales y a partir de ahí generar datos sintéticos parecidos. Y el segundo es Generative Adversarial Network. Ese es bastante interesante, lo vamos a ver también cómo funciona. Y funciona con dos componentes, uno que es un generador, otro un discriminador, y básicamente es cuando han usado deepfake, por ejemplo, que son caras generadas, así funciona. Hay uno que genera, hay otro que le dice, esta cara es falsa. Y entonces él le da el feedback al generador y el generador otra vez tiene que cambiar, ajustar y generar otra cara. Y hasta que genera y ajusta a partir del discriminador, hasta que tiene una configuración lo suficientemente buena para generar una cara muy realista y en ese caso vencer a el discriminador. Entonces, primero, un poco de bases de cómo funciona el Variational Autoencoder y comienza con algo llamado encoder. Este es un algoritmo bastante popular en Machine Learning y sirve para hacer muchas cosas geniales. Voy a escribirlo en términos sencillos de cómo funciona. En la parte de arriba está la arquitectura, donde tengo un encoder, tengo una Z que representa el espacio latente y tengo un decoder que a partir del espacio latente me genera otra vez, en este caso, la imagen de entrada. Eso en términos cristianos, ¿qué estamos tratando de decir acá? Que en vez de tener que entender o para poder reconstruir un pantalón, que es la imagen de un pantalón, lo que ven ahí, en vez de reconstruir un pantalón píxel a píxel, identificando píxel a píxel que es un pantalón, yo comprimo esa información en un espacio latente, en una complejidad más baja, encuentro, digamos, los patrones fundamentales y a partir de los patrones fundamentales vuelvo a reconstruir el pantalón. Un poco diferente, pero vuelvo a reconstruir el pantalón. Entonces, en vez de tener que enviar píxel a píxel, esto tiene forma de pantalón, de pronto el modelo lo que hace es darse cuenta que el pantalón tiene una forma de dos tiras y arriba se une. Tiene más sentido, ¿correcto? Y a partir de ese espacio latente, que es esa representación simplificada, vuelve a reconstruir el pantalón. ¿Tiene sentido? Y eso también se representa aquí abajo, que es a partir de la distribución de los datos originales, lo que yo hago es pasarlo a una distribución más sencilla, ¿correcto? Que al final me hace una representación más simplificada de la distribución de los datos originales. ¿Qué pasa con esta arquitectura actualmente? Que ambas distribuciones son complejas, es decir, no tiene una forma en la que yo pueda operar directamente y decir, en el ejemplo del pantalón, aquí está el pantalón y de pronto por allá está la camisa y recuerden que tenemos muchas dimensiones y eso hace que sea más complejo hacer operaciones entre ellos y hacer operaciones entre clases, que es lo que queremos lograr también, que podamos pintar ese lobito con la cubierta de la oveja. En este caso, con distribuciones tan complejas, suele ser difícil. Para poder solucionarlo es donde entra el Variational Autoencoder. Mismos principios, diferencias. Hago la representación, pero hago la representación de una distribución que yo sé que ya conozco, que es, no sé si han visto Gauss, la distribución gaussiana, es muy popular,
tiene características muy esperables, muy sencillas. Ahorita vamos a ver cómo se pueden hacer operaciones en esa distribución gaussiana, pero lo que hago es hacer una representación, pero además de hacer la representación, forzar que esa representación suceda en un espacio vectorial que yo conozco, en este caso, en una distribución gaussiana. Y arriba está la arquitectura de cómo funciona, pero eso de pronto ya es más matemático, pero es la misma idea. Comprimo la información y lo hago en una representación gaussiana. Esa es la idea. Ahora, ¿por qué quiero utilizar esa representación gaussiana? ¿Qué beneficios tiene que yo haga eso? Tiene varios. Primero, simplifica la distribución, porque yo ya conozco cómo funciona una distribución gaussiana, puedo medirla más fácilmente que una distribución que tiene muchos picos y muchos valles, muchas formas. Suele ser más complejo. Lo segundo es hacer sampling, que sería como ejemplificación, sacar ejemplos de esa distribución es más sencillo, utilizando algo que se llama reparameterization trick. Y es básicamente coger puntos esperados que yo quiero que tengan ciertas características. Lo siguiente es que simplifica las operaciones entre clases, que ahorita vamos a ver cómo funciona en la siguiente slide. Y nota adicional, para el entrenamiento y la matemática suele ser mucho más sencillo hacerlo así. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? La distribución gaussiana, ¿por qué se ve así sobrepuesto? Es porque lo proyectamos en un plano 2D. Digamos que si tenemos muchas dimensiones, lastimosamente el humano solo ve 3 dimensiones, entonces no podemos ver para todas partes cómo se distribuye. En este caso se proyecta y por eso es que se ve sobrepuesto, pero hay algunos casos en los que se ve, por ejemplo, acá que está agrupado el verde, por allá está arriba el rojo, el morado. Queda sobrepuesto por esa razón. Ahora, que acá está como la parte interesante, la primera ventaja que tiene esta arquitectura, que es en el espacio ya gaussiano, en el espacio latente gaussiano que yo tengo, puedo hacer operaciones entre clases. En este caso, lo hacen con imágenes. La idea, ¿cuál es? Tengo un 4, tengo un 5, en ese espacio vectorial gaussiano, lo que yo puedo hacer es una transición, que en este caso se llama interpolation. Puedo irme trasladando desde el 4 que es morado hasta el 5 que es naranja, puedo ir vectorialmente, puedo hacer eso, moverme en esa dirección y lo que pasa es que el 4 se va transformando en el 5, ¿correcto? El 4 va teniendo características parecidas al del 5. Entonces ahí puedo atribuirle ciertas cosas, puedo empezar a pintar mi lobo con esa capa encima de la piel de oveja. La segunda parte de la solución se llama Generative Adversarial Network. Este es bastante interesante y es cómo funciona básicamente la generación de imágenes de caras que ustedes ven, deepfake, colócame la cara de esta persona en otra. Funciona con esto. Hay uno que genera, hay otro que discrimina. El que genera constantemente está intentando hacer formas, en este caso otra vez la imagen de los números, que se parezcan a algo que el discriminador se podría comer, que decir, esto sí parece un número 8, porque lo hiciste bastante bien. Entonces, esto suele ser un juego. El generador genera, el discriminador dice, lo hiciste mal, vuelve el feedback, vuelven y se entrenan los dos hasta que entran en un equilibrio. ¿Qué significa ese equilibrio? Y la siguiente slide la coloqué un poco intencional en el sentido de que a veces cuando estamos en la universidad y veo que hay bastantes chicos acá, cuando vemos los conceptos matemáticos en probabilidad, en matemáticas, en cálculo, lo que sea, tan abstractos y no le vemos aplicación, suele ser difícil de entender, pero cuando le des una aplicación, en mi caso, lo entiendes y quieres profundizar aún más. Hay un término en teoría de juegos que se llama Nash Equilibrium, gracias a un matemático llamado Nash. Y básicamente lo que indica es que en un juego, donde cada participante puede hacer una acción diferente, cuando ya independientemente de la acción que haga cada participante, no cambian las condiciones del juego, ahí entramos en un equilibrio. En este caso, el ejemplo que tenemos es de una manzana y una pera. Hay 2 jugadores, cada uno tiene una manzana y una pera, pero ambos quieren tener la manzana y la pera. Entonces, si vuelven a rotar, yo le doy a usted la pera y usted me da la manzana, quedo en la misma condición. Y si volvemos a rotar, quedamos en la misma condición. Entramos en un equilibrio, ya no hay nada más que hacer. Pasa lo mismo con el discriminador y el generador. El generador genera, cambia sus parámetros para que sea más parecido. El discriminador ya no puede cambiar más, en el sentido de que no puede afinar más su discriminación entre real y falso. Entonces, independientemente de los cambios que hagan, ya no hay un cambio significativo en los parámetros que ellos tienen, en la ganancia posible que podrían tener. Entonces, término que quería incluir porque así es como funciona y aplicaciones en el mundo real.
de ese tipo de cosas. Ahora, hacemos fusión. Tenemos el Variational Autoencoder, tenemos la gang y lo que hacemos es fusionarlo porque de esa manera ganamos lo mejor de ambos mundos. Por una parte, tenemos la capacidad de generar esos datos con características que queremos tener y hacer operaciones para que el lobo se vaya pareciendo más a la oveja en ciertas características, pero al tiempo forzamos que pueda vencer un discriminador, que sean lo suficientemente reales para ganarle a un discriminador y que lo venza prácticamente, para ganarle a, en este caso sería como al perro guardián. Es la idea. Aquí se ve en la arquitectura cómo se sobreponen. Si se acuerdan que habíamos hablado de un decoder en el Variational Autoencoder, que era el que reconstruía desde el espacio latente, y teníamos un generador en la gang. Aquí se fusionan esas dos. Entonces, al fusionarse, ya puedo tener lo mejor de ambos mundos, ¿correcto? Así es como funciona. Tengo la entrada, lo convierto en espacio latente que sé que tiene la distribución gaussiana porque podemos hacer operaciones que nos sirven para que tenga características que necesito. A partir de ahí reconstruyo y con esa reconstrucción busco que sea lo suficientemente real para ganarle o parecido a real para ganarle al discriminador, ¿vale? La siguiente slide sí es un poco más densa, pero les prometo que vale la pena. Si les gusta esto, va a estar chévere. Cuando ustedes ven Machine Learning o cosas así, todo lo que hay detrás de cada modelo es matemática. Pero cuando le ven la aplicación, es matemática chévere. A mí también estadística y matemática fue una pesadilla un poco cuando no entendía la aplicación, pero cuando ves que puedes construir cosas como estas, que ya vamos a ver el caso de uso, y es genial, vale la pena estudiarlo. Esto que aparece acá es prácticamente la matemática detrás de la arquitectura que vimos. Comencemos con las variables. Las variables vendría siendo el X, que es el dato real, el Z, que es la representación de ese X en el espacio latente, ¿correcto? Tenemos el X, disculpen los matemáticos, el X como sombrerito, que es a partir del espacio latente reconstruyo otra vez, ¿vale? Pero adicionalmente también tengo el ZP, que es en ese espacio latente puedo generar un dato con ciertas características que me convienen. En ese caso, el lobo, ahora sí vestido con su capa de oveja, ¿correcto? Y lo reconstruyo para que ahora sí parezca un dato muy real, ¿sí? Las tres entradas, tanto el dato original como el dato reconstruido, como el dato generado reconstruido, entran al discriminador y la idea es que ellos sean los que yo uso para entrenar. Ahora, ¿qué objetivos tengo? Y esta es también la parte matemática un poco densa, pero vale la pena. Todo esto tiene que pasar al tiempo, que es en inteligencia artificial lo que tú buscas es minimizar el error que puede tener el modelo. Y la idea es que generalice lo suficientemente bien. ¿Qué errores queremos minimizar? El error que se genera entre el espacio, la distribución de los datos reales y el espacio latente. Ese es el primer error que quiero reducir, porque quiero que sean equivalentes, digámoslo así. Segundo error que yo quiero reducir es el error que podría tener la gang, que es decir, el generador genera datos que parecen muy reales y que vencen al discriminador. Y el tercer error, este sí es más para equilibrio, se realimenta de solamente los datos reconstruidos y los datos de entrada. Esto es más para mantener un equilibrio de que el discriminador no se me vuelva loco y el perro guardián, digamos, que se me vuelva loco entrenándose. Toda esa matemática sucede detrás, esa es como la simplificación de lo que sucede. Y al final, esto es lo que queremos lograr, digamos, una visión más estadística en dos dimensiones de qué queremos lograr. Tenemos otra vez un conjunto de datos que podemos clasificar en dos, triángulos, cuadrados, pero si se dan cuenta, esa X que está ahí, esa X la clasifica como un cuadrado, ¿correcto? Pero está muy lejos de ser un cuadrado. De hecho, la distancia que tiene entre la X de los cuadrados es casi lo que tienen los cuadrados de los triángulos. Es muy parecida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con los modelos que hay actualmente? Que no alcanzan a hacer ese afinamiento de encontrar, ok, yo lo clasifiqué como un cuadrado, pero es usted muy parecido a los cuadrados que yo conozco. Eso es lo que estamos intentando decir, ¿sí? Mientras aquí en la siguiente, ustedes lo que pueden ver es que no solamente discrimino por dos grupos, sino que además discrimino por dos grupos y comparo qué tan parecido eres a los que yo ya conozco. En este caso, si ven que tiene como una burbujita rodeando los cuadrados, entonces en ese caso
puedo definir que esa X, a pesar de que la clasifique como un cuadrado, no es tan parecida a los cuadrados que yo conozco. Eso es lo que queremos vencer. Ahora, veámosle las orejas al lobo. ¿Qué caso de uso estamos utilizando en este caso para ciberseguridad? Tenemos un dataset con tráfico real entre servidores y ese tráfico real incluye también ataques, no solamente tráfico benigno, sino ataques de diferentes tipos. Lo que queremos es generar tráfico que parezca benigno, pero en realidad es un ataque. Ocultarlo, camuflarlo, pero que aún sea efectivo en su ataque. Eso es lo que queremos hacer. Esto de pronto son un poco de los resultados y los datos que estamos utilizando. Esto es una matriz que se llama Confusion Matrix. Para simplificarlo, me dice qué tan bien está clasificando, qué tan bien el perro guardián está identificando uno contra el otro, si es un ataque o no es un ataque y qué tipo de ataque es. Y ahí se alcanzan a generar algunas confusiones, que es como, por ejemplo, empieza a darse cuenta que un tráfico que es benigno en realidad era un ataque de port scan, que era scan de puerto. La idea es que mejoremos ese modelo para que pueda vencer más aún este discriminador. Ese es el objetivo. Y generar ese tráfico que parece bueno, pero no es bueno. Como bonus, ¿cómo se podría mejorar de pronto este modelo? Hay otros algoritmos de Machine Learning, hay uno que se llama evolutivo y otro que se llama Reinforcement Learning, que nos podría ayudar a identificar cuáles son las mejores características que podría tener ese tráfico de forma como un poco automática, también utilizando Machine Learning. No solamente al ojímetro le coloco la capa al lobo, sino de pronto no me di cuenta que cambiándole el olor. Entonces automáticamente con otro modelo de Machine Learning yo podría encontrar cuáles son esos casos. Otro caso de uso que se podría utilizar en ese mismo problema es, ¿recuerdan el carrito que se andaba y el ambiente era el que se generaba? Y el carrito andaba sobre un ambiente generado, ¿sí? Era como un ambiente imaginado, digámoslo así. Acá podemos hacer lo mismo. En ciberseguridad, si tú destapas tus cartas, básicamente, si atacas de una vez, quedas expuesto. Mostraste que puedes hacerlo o no puedes mirar qué tan efectivo es tu ataque. Puedes generar un ambiente. Puedes generar un ambiente en el que puedes ver las interacciones que podrían tener cada uno de los elementos y si en ese ambiente simulado es efectivo el ataque, puede que sea más probable que en el mundo real también lo sea. Entonces, otro caso de uso. Un concepto con el que yo asimilo Generative AI, que pues, es más que ChatGPT, mucho más, o las LLMs, es una puerta pequeña a lo que puede ser la imaginación para nosotros. El modelo es capaz de imaginar nuevos datos, nuevas formas, con base a datos ya conocidos, pero es una imaginación limitada. Nosotros en la imaginación podemos hacer revueltos, podemos encontrar patrones, podemos imaginar y extender a cosas que no existen. Mientras esto está limitado porque solamente funciona por ahora con datos que conoce, ¿sí? Datos que son conocidos para él. Y lo último que es algunas tecnologías que son bastante buenas de Generative AI, las GANs que acabamos de ver, World Models, son modelos que funcionan como el carrito, que en vez de, para entrenarse más rápido y más eficientemente, lo que hace es, en vez de ir al mundo real y hacerlo, simula un ambiente y lo hace. Eso funciona muy bien para robótica, porque generan las condiciones del ambiente con la gravedad, con etcétera, etcétera, todas las condiciones, y lo que hacen es que el robot, perro, por ejemplo, para aprender a caminar, empieza a imaginar cómo camina, ¿sí? Bajo ese ambiente simulado. Y al final, cuando ya lo pones en el mundo real, camina más rápido, ¿sí? Y la última es JEPA, que también es como una extensión es una arquitectura más completa para secuencias, es mucho más elaborada. El que aparece ahí es Jen LeCun, que es uno de los tesos de Meta, que ha hecho papers súper interesantes del tema y pues se los dejo ahí por si quieren saber más de él. Finalmente, este es mi LinkedIn, por si alguien quiere saber más de mí. Cualquier comentario, sugerencia, bienvenido. Y finalmente también soy parte de un grupo de estudio que la idea es completamente abierto y gratuito. La idea es aprender de Machine Learning, pero a un nivel intenso, es el objetivo. Ser buenos, muy buenos haciendo modelos. Y nos reunimos todos los miércoles, hoy nos reunimos de hecho, y aprendemos. La idea es construir cosas geniales. ¿Por qué? Porque nos gusta y ¿por qué? Porque somos buenos y queremos ser mejores aún. Trae muchos beneficios económicos, de aprendizaje, conoces contactos también,
Por eso estoy aquí, de hecho, también. Y eso es todo. Sí lo digo. Y ya, eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a César. De pronto, primero ya vamos a proceder con la sección de preguntas y aterrizando un poquito todo esto. Me presento, los que no me conocen, soy Daniel Betancourt, soy el coordinador de la línea de inteligencia artificial y anterior coordinador del semillero de inteligencia artificial. Bienvenidos al semillero. Lo que han visto es cómo funciona la mayoría de las inteligencias artificiales generativas, ¿cierto? Todas esas inteligencias artificiales que lo que hacen es crear contenido que no existe, tanto para la generación de data sintética o también como para la creación de imágenes o texto, como lo dijo César, digamos ChatGPT. No sé quién tiene de pronto preguntas, dudas. Sí, tengo una pregunta en relación a lo que explicabas al principio. Gracias. Bueno, César, primero, gracias por la presentación, súper interesante el tema. Mi duda es en relación a lo que mostrabas al principio, como en la introducción de la charla, sobre las posibles aplicaciones que estos modelos pueden tener en el caso, por ejemplo, de biología, o dabas un ejemplo de la generación de estructuras para drones, por ejemplo. Entonces, mi duda allí es, ¿el modelo se basa nada más como en la data general o hay que pulir o modificar los parámetros específicos detrás de la data para que lo generado tenga sentido? En el caso, por ejemplo, de la estructura de drones, que el comportamiento de la estructura pues obedezca a principios físicos de lo que se desea. En el caso de biología, también que lo generado pues tenga la lógica detrás del comportamiento biológico de proteínas o ácidos nucleicos, etc. Entonces esa es como mi duda general. Yo creo que te puedo responder aquí. Listo. Dale, en principio sí, y eso era lo que comentaba de que esa generación puede que esté limitada, pero si trabajan en conjunto con otros modelos, como por ejemplo el que yo colocaba, Reinforcement Learning, que es básicamente donde no tienes contexto de la respuesta final. ¿Cómo funciona eso? Yo soy un agente, hay un ambiente, yo hago algo, el ambiente me responde y con base a esa respuesta yo aprendo. Es decir, voy a caminar, me muevo, me caigo y sé que no tengo que mover el pie tan mal, tengo que empezar a ajustar. Combinadas las dos, puedes encontrar nuevos caminos que no se conocían antes. Pero en principio lo que haría es generar variaciones de ese camino conocido, ¿sí? Y de pronto combinando, si tienes de pronto el conjunto de datos de esa estructura de drones y de pronto la combinas con algo que también que sabes que es útil y combinas con esas operaciones, como estamos haciendo ahorita, le entregas de pronto algún atributo, él podría encontrar algo útil, pero dentro de un ambiente conocido todavía. Si quieres algo desconocido, ya toca otro tipo de algoritmos evolutivos, reinforcement learning, donde extiende más allá las alas, ¿sí? de lo conocido. ¿Dudas, preguntas? Muchas gracias por la charla, interesante. La pregunta mía va un poco a nivel técnico. ¿Cómo sabe uno que llegó al equilibrio de Nash en el entrenamiento? Porque digamos que el generador no diría que la curva de aprendizaje, el costo debe tender a cero, ¿no? Pero en el modelo que intenta engañar al generador, ¿cómo sabe uno que llegó, o sea, que sí lo está engañando efectivamente? Si te contestar, esa escucha más. Es que creo que es por esto que me están pidiendo que es esto. Sí. Se encontraría con la métrica de fake o real, básicamente. Tienes como una tasa, podrías tener una tasa de lo que genera, qué tanto está generando y pasa, y lo que no pasa. Habrá un rate que por más que quieras, el generador hará cosas que nunca van a pasar, pero la idea es que en su mayoría pasen. Cuando ya tienes esa estabilidad y ya no hay más cambio en esa variable, y eso ya no ayuda a que cambie los parámetros y aún así cambie esa tasa,
Ahí ya dices, por más que yo me mueva en una dirección u otra, ya no puedo generar algo que venza más aún allá al discriminador. ¿Sí me entiendes? Ahí estaríamos en el equilibrio de Nash. A ver, yo tengo una duda. Entendiendo un poquito lo que estábamos hablando, que la generativa lo que hace es que yo tengo un generador, ¿cierto? Es una inteligencia artificial que es un generador, que va a crear una imagen, digamos, como inventándosela, nace de ruido, ¿cierto? Y tengo un adversario que va a ser el que va a ser como una especie de clasificador, el cual va a decir que sea más o menos, ¿cierto? Perdón, que es cierto o no es cierto, ¿cierto? Que si llega al modelo generativo o no. Enfocándola a la parte de seguridad informática, ¿cómo sabría, o sea, de dónde saco yo el dato de cuándo es una transferencia, una transacción, no sé, ficticia, pero que parece positiva? ¿Dónde saco yo ese sample? ¿Sí me entendés? ¿De dónde sale la transacción que parece una oveja, pero es un lobo, ¿cierto? ¿Hay una base de datos o...? La puedes sacar directamente de la matriz de confusión que vimos ahorita, porque ya el mismo discriminador, él encuentra cuáles estoy, eso básicamente es como los principios de true positive, true negative, ¿sí? Como eres una oveja y te clasifique como una oveja, eres una oveja pero te clasifique como un lobo, ahí la están barrando, ¿sí me entiendes? Eres un lobo pero te clasifique como un lobo, bien, eres un lobo pero te clasifique como una oveja, mal. ¿Qué pasa? Uno puede tomar provecho de qué características tiene esos en los que está fallando. Esa es una buena guía, ¿sí me entiendes? Como decir, ¿qué tiene de particular ese que está confundiendo como una oveja, pero en realidad es un lobo? ¿Qué tiene de particular? Uno puede empezar a escarbar por ahí, en esa dirección, y empezar a generar datos que se parecen a ese dato, porque parece una puerta de entrada, ¿sí? Si ya hay configuraciones que uno no conoce, era donde se proponía como el evolutivo o el reinforcement learning, que otra vez yo no sabía que si le coloco aroma diferente, confundo lo suficientemente al perro. Puede pasar, ¿sí? Pero de pronto en mis datos que yo encuentro no está, ¿sí? No lo identifico al principio. Es como podría funcionar. Correcto, con la matriz de confusión yo ya podría también identificar que también lo hace. O directamente no, sí, y directamente ponle tú un antivirus y mirar qué tanto la están barrando, ¿sí? En qué puntos. Y en donde la embarra, ¿por qué la embarra? ¿Qué características tiene ese con el que la embarró, que dejó pasar? Y ahí abro camino. Bueno, ¿cuál sería ese número de datos mínimo para yo poder hacer esa extrapolación de los datos y si puedo calcular el porcentaje de error que estoy cometiendo cada vez que un dato se va incrementando? Gracias. Dale, en modelos generativos, mi sugerencia es, para que sea estable, más o menos bueno y puedas encontrar algo que es relativo, porque a veces no solo depende de qué número de datos, sino qué tantas dimensiones tienen esos datos. Por ejemplo, yo puede que tenga 1000, pero cada uno de esos 1000 tiene otras 1000 dimensiones. De pronto ya la complejidad es muy grande y no encuentro patrones fijos, no encuentro patrones claros. Es un trade-off, gano algo, pierdo algo, pero yo sugiero que sea al menos 10.000, si puedes, por cada clase. O sea, es un número así, pero depende de cada problema, ¿sí? Y lo que se busca es que la métrica no dependa tampoco de la cantidad de datos. El F1, que es lo que se usa ahí, es una métrica que no depende de cuántos datos yo estoy metiendo, sino el rate, o sea, la tasa de error que yo estoy teniendo en general. O sea, cuántos estoy clasificando bien, mal, así como les comentaba ahorita. Eres un lobo, pero te clasifiqué como una oveja. Eres una oveja, pero te clasifiqué como un lobo. Así. Y esa no es dependiente, no depende de cuántos datos le meto. Es como más una tasa de error, ¿correcto? Va por ahí. En este contexto específico, una clase se podría definir como un tipo. Yo lo suelo comparar, es como su equivalente. A veces es cuando tienes variables, tienes continuas, discretas, categóricas. Las categóricas son las clases, que básicamente no hay un orden implícito entre ellas, simplemente existen. Por ejemplo, aquí en la universidad
Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina, Facultad de Tata. No hay un orden, simplemente son diferentes. Eso es una clase, un tipo diferente, que la coloco sobre el mismo plano. Todas son facultades, pero de diferente tipo, ¿correcto? En este caso sería el lobo y la oveja. En el caso de ciberseguridad sería tráfico benigno, DDoS, el ataque de DDoS, DDoS Hulk, DDoS Gold Age, Port Scan. Todos son diferentes tipos. No hay un orden, son diferentes. Eso es una clase. Sí. Gracias. Yo me voy a salir, hola, me voy a salir como el esquema de la pregunta. El amigo Bill Gates dice esta semana que hay carreras que van a terminarse muy pronto, se van a acabar por el advenimiento de la inteligencia artificial, tales como derecho, medicina y en parte programación. Para los que no saben, Daniel y César son, si me permiten la expresión, son los niños mimados de inteligencia artificial en el país. Ellos hacen parte de un equipo de sabios de inteligencia artificial. La pregunta para César: la mayoría de estos jóvenes que están aquí son estudiantes de ingeniería, tienen que ver con programación necesariamente. Ya uno como profesor coloca un trabajo, por ahí me está escuchando Bexi, y les pone una práctica y solamente le dicen al ChatGPT y ellos le entregan el código a uno prácticamente hecho. ¿Qué recomendación le haríamos a estos estudiantes, a estos jóvenes, a estos futuros ingenieros para que aprovechen la inteligencia artificial? La primera pregunta. Y la segunda, tengo entendido que ustedes tienen talleres donde también acompañan a los estudiantes de ingeniería para que se vuelvan más productivos. ¿Sí? Dale, sobre la primera pregunta, para mí sería un equivalente de pronto a la calculadora, en el sentido de a veces, dependiendo de lo que tú estás haciendo, sale más práctico en realidad tomar una calculadora y hacerlo, pero si de pronto quieres explorar la matemática a profundidad porque lo que haces lo requiere, pues la calculadora te das cuenta que necesitas pasarla de lado, ¿sí? Mi opinión es parecida, en el sentido de que habrá cosas que se pueden simplificar, pero también me pasa en el trabajo, toda la persona que hace un código, no me importa si es con inteligencia artificial, es responsable de ese código. O sea, usted me tiene que explicar qué fue lo que hizo. No puede solamente tirármelo y decírmelo, mire, funciona. Sí, pero ¿por qué? ¿Y por qué usó esa forma y no otra? ¿Sí? Yo lo veo más es como úsenlo como una herramienta para potenciar la habilidad que ya tienen. Pero si es muletilla, bueno, pues al final se vuelven dependientes, no crecen de una forma eficiente entendiendo los principios. O sea, todo esto, por ejemplo, la justificación que hay detrás de todo el diseño que se hizo es porque también me apoyé de inteligencia artificial, pero fue para encontrar el camino de la respuesta que yo quería. Yo soy el último que decide ese criterio, pero necesito entender los fundamentos. No puedo generar una dependencia completa, sería un error. O sea, ya son buenos, háganse aún mejores. Sería lo que yo sugiero con eso. No se vuelvan peores en el sentido de que lo haga él y yo simplemente no hago nada. Porque al final, a largo, se los garantizo, a largo quedan cortos ustedes. O sea, es como, no sé, ir al gimnasio y hacer que una maquinita suba las pesas por ti. Súbalas de pronto con ayuda cuando es muy fuerte o algo así, pero no le quite el peso a su cerebro de hacerlo. Y sobre lo segundo que es, sí, hacemos parte de un grupo de estudio, es un grupo de estudio totalmente abierto y hacemos proyectos un poco ya avanzaditos. La idea es construirlo de cero con aplicación real, ese es el objetivo. Cuando hacen cosas reales que impacta de forma real, se ven resultados como estos. Hay unos interesantes que ya hemos construido para predecir carros en Estados Unidos, predecir precio de los carros en Estados Unidos, para encontrar, hay uno interesante que ya funciona completo, para encontrar anomalías en el mercado de bienes raíces. Quieren comprar una casa barata, inteligencia artificial les ayudaría a encontrar cuál es la casa barata. Entonces, todo eso, aplicaciones reales y las puertas están abiertas. En el QR, déjame, me devuelvo, es un grupo de Discord, se pueden unir y ahí, bienvenidos, nos reunimos todos los miércoles, 7 p.m., proyectos reales, datos reales, aplicaciones reales.
Yo de pronto complementaría un poquito la parte de César. Yo siempre he pensado que, a ver, la inteligencia artificial es una herramienta, ¿cierto? La herramienta nunca hace nada solo. El artista no pone al pincel a que pinte algo. Y hasta el momento no hay una herramienta de IA que haga algo, ¿cierto? Siempre nosotros somos los que planeamos o tenemos la idea de a dónde queremos llegar. El pincel es la herramienta por la cual el artista pinta una obra, ¿sí o no? Pero la idea de la obra tiene que estar en la cabeza del artista, no en la herramienta. Entonces, claro que las herramientas están hechas para utilizarse, pero, y para utilizarse bien, ¿cierto? Pero la idea del proyecto o la idea de lo que se quiere realizar es netamente del ingeniero o de la persona el profesional o la persona que la está utilizando. Y la buena práctica o el objetivo de que esa herramienta o ese proyecto, funcione, no depende de la inteligencia artificial. Ella no es la responsable de eso. El responsable es el ingeniero. Y por eso, si el artista no supiera cómo pintar, el pincel solo no podría llevar ese proyecto adelante, ¿cierto? Es lo mismo con el código, lo mismo con la inteligencia artificial y las herramientas generativas como ChatGPT. Bueno, no sé si hay más dudas. Siendo así, vas a cerrar. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. El vice nos va a dar unas palabras. Bueno, gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Aula Abierta es una apuesta que hace la Rectoría con el ánimo de poder traer a invitados de la calidad de César y tocar temas de interés para todas las facultades. Esta es nuestra cuarta aula abierta. ¿Por qué lo menciono? Porque esperamos poder seguir teniendo no solo este número tan importante de asistentes, sino poder seguir contando con este tipo de presentaciones que nos permiten entonces empezar a preguntarnos con respecto a ¿y qué va a pasar con ese tema? ¿Qué opino? Voy formando entonces mi idea, ¿cómo voy a consultar más? Es decir, que nos invite a seguir yendo más allá. Por eso agradezco profundamente a la biblioteca en cabeza aquí de nuestro director Juan Pablo, igualmente a su grupo conformado por Ladis, por Sergio, por Jaime, a la Facultad de Ingenierías por haber tomado la iniciativa de esta temática y los invitamos a que sigamos construyendo institución universitaria en Envigado juntos, que podamos formarnos, que podamos empezar a preguntarnos cosas, pero a partir entonces de este tipo de posibilidades que transforman sociedades. Como lo mencionaban entonces ahora el profesor Daniel y nuestro invitado. No, reiterarle la invitación que hace el vicedocencia. Realmente estos son espacios donde la presencia de expertos como César, como Daniel y como los que venimos trayendo a la universidad son para ustedes, porque realmente hay que aprovechar estos espacios. Próximamente les estaremos dando la invitación al siguiente invitado que tendremos aquí y es muy importante para la Facultad de Ingeniería que comencemos ya a trabajar en esos temas. Yo hablaba antes con César y él con el QR nos está invitando para que participemos de esos talleres. De pronto la mayoría de los presentes aquí son estudiantes de primeros niveles y de pronto nos cuestionamos, bueno, pero ese tema de generativo yo como que no lo asimilo bien. Pero entonces es siempre la invitación que hacíamos en la inducción de estudiantes. Preocúpense por ir más allá del aula de clase. Hoy en la mañana teníamos una entrevista, más reunión, una reunión
con un colombiano que en este momento está en Dubái. Con él iniciamos entonces la conversación porque queremos que estudiantes nuestros participen en proyectos que se triangula con Chile y con Inglaterra. Y por eso lo necesitamos a ustedes que vayan más allá del aula. Estos espacios son escenarios propicios para que ustedes realmente interactúen con los expertos. Él nos decía, y nos quedamos de reunir, de pronto invitamos al vice también y a quien quiera acompañarnos el otro fin de semana en el retiro, nos vamos a tomar un tinto para ver cómo integramos la universidad a otras universidades de Dubái. Cuando tuve la oportunidad de estar en Dubái, estuvimos en el laboratorio de ciberseguridad, que es el que le procura o le provee la seguridad a varios de los Emiratos Árabes, y queremos que uno de ustedes o varios de ustedes puedan estar haciendo la pasantía en Dubái. Hay aproximadamente 3.700 extranjeros y queremos que un colombiano, ojalá de la Universidad de Envigado o varios, vuelvo y repito, nos representen allá. Porque yo no sé si lo debamos decir aquí, Edwin, él nos decía, tenemos estudiantes que quieren de otras universidades, bueno, no voy a nombrar el nombre de la universidad, queda en Bogotá, queda por ahí en los Andes, pero decía, yo no quiero trabajar con ellos, yo quiero trabajar con la Universidad de Envigado. No quiero trabajar con la universidad que queda por allá en Las Vegas, llegando a la Guacatala, tampoco vamos a mencionar su nombre, quiero trabajar con la Universidad de Envigado. Y entonces Edwin y yo, después de esa reunión, nos cuestionábamos, ¿qué tiene la Universidad de Envigado que todo el mundo quiere trabajar con Envigado? Y la respuesta nos la dimos en un café, los estudiantes. Nuestros estudiantes son los mejores. Y les pido un aplauso para ustedes mismos. Y termino dando el agradecimiento, reiterando los agradecimientos a la biblioteca, a su director y a todo su equipo de trabajo, porque hacen posible que nosotros estemos en este tipo de eventos. Tengan una feliz tarde y un feliz almuerzo.